Vamos a hablar en el tercer corte, que vendría siendo la terminación de circuitos eléctricos, en donde vamos a hablar de tres temas importantes que vienen siendo los conductores utilizados en las instalaciones eléctricas, en la cual pues tenemos que tener claro qué tipo de conductor se debe utilizar y cuál sería su calibre con respecto a la corriente o capacidad de carga a utilizar. Luego estaremos hablando de las normativas de marcación que en algunos casos son dados por el fabricante. El fabricante debe colocar su respectiva marquilla, en especial en lo que son los conductores y los elementos eléctricos, en la cual pues se especifican capacidad máxima de voltaje aplicado, el calibre, ¿listo?, el tipo de material de aislamiento y otras condiciones que nos permiten poder tener claro qué cable es el que se está utilizando. También en las marcaciones la utilizamos sobre todo cuando hacemos la conexión de control, la conexión de potencia, permitiendo así a futuros mantenimientos identificar dichas conexiones. Por último, estaríamos hablando de las instalaciones eléctricas residenciales, que es lo que nosotros llegamos en esta materia, a instalaciones eléctricas residenciales. Partiendo desde las instalaciones de una acometida, la caja de distribución, las tomas, interruptores y demás elementos utilizados en una instalación eléctrica residencial como tal. Iniciamos con lo que son conductores eléctricos. Los conductores eléctricos son materiales que nos permiten el flujo de la corriente eléctrica a través de ellos, por lo cual pues tenemos que tener claro esa corriente que va a transportarse en dicho conductor. Por eso es importante, primero, saber qué materiales se van a utilizar en esos conductores y cuál sería el calibre de acuerdo a su capacidad de corriente. Vamos a hablar de los dos tipos más comunes de los conductores utilizados en las instalaciones eléctricas, que son los cables de cobre. El cobre es el material conductor más utilizado en las instalaciones eléctricas debido a su alta conductividad, excelente manejabilidad y resistente a la corrosión. Entonces eso es un material que fácilmente no se va a deteriorar. Entonces, por eso es importante utilizar en las instalaciones eléctricas, en especial por su alta conductividad, este tipo de material en nuestros conductores. También tenemos lo que son cables de aluminio, que son pues, una alternativa al cobre, debido a que este material pues tiene un coeficiente resistivo más alto, lo cual pues nos permite pues que la corriente va a fluir de menor capacidad con relación a las instalaciones eléctricas. Por eso cuando nosotros hablamos en una instalación eléctrica, según RETIE, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, nos dice que si yo voy a utilizar aluminio en vez de utilizar cobre, debe estar el calibre 2 números por encima. O sea que si yo utilizo calibre 8 en cobre, significa que estaría utilizando calibre 6 en aluminio. Dentro de los otros conductores que
conocemos sobre todo en las instalaciones eléctricas de redes, vienen siendo el cable de aluminio revestido en acero, el que conocemos como ACSR, que es este tipo de cable combinado con un núcleo de acero para proporcionar la resistencia mecánica con una capa de aluminio que permite una mejor conductividad eléctrica. Entonces, estos son muy utilizados sobre todo en la distribución y transporte de la energía eléctrica de la corriente alterna. Luego tenemos lo que son cables trenzados, que constan de varios hilos, como lo muestra en la figura, de conductores más delgados, trenzados y juntos para mejorar la flexibilidad y la resistencia. ¿Qué criterios debemos tener para seleccionar un cable? El primer criterio que hablábamos era la capacidad de corriente. Para seleccionar se debe tener una capacidad de corriente adecuada para el transporte de la carga eléctrica sin sobrecalentarse. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo voy a seleccionar ese conductor, tiene que estar por encima de la capacidad de carga a manejar. Y así se estaría manejando por encima de su corriente o flujo de electrones que circularían en ese conductor. Otro de los criterios es el calibre. Estamos hablando del grosor del conductor, que es de acuerdo a su diámetro. Entre más grueso, va a soportar más capacidad de corriente. Entonces, por eso es importante que cuando se vaya a utilizar un conductor, se debe tener en cuenta la corriente o la carga que se va a manejar y asimismo identificar qué calibre de conductor se debe utilizar en dicha instalación. Otro de los criterios es su aislamiento, sobre todo donde se requieren estos conductores, el aislamiento, o sea, el recubrimiento de ese conductor, que va a tener algunas afectaciones, sobre todo cuando hacemos instalaciones al aire libre o cuando hacemos instalaciones dentro de tuberías. Este aislamiento debe estar también acorde a su capacidad de corriente o carga a manejar. Otro de los criterios sería el voltaje, o sea, estamos hablando la aplicación del voltaje, con la cual pues se debe seleccionar, porque una cosa es manejar voltajes de baja tensión y otra es manejar voltajes de media o alta tensión, por la cual pues estos conductores deben ser capaces de soportar esas tensiones, y sobre todo si hablamos de cables con aislamiento, pues también se deben tener muy en cuenta el tipo de aislamiento que se debe desarrollar de acuerdo a la instalación eléctrica a manejar. Otro de los criterios son la temperatura. Una cosa es manejar conductores en temperaturas bajas, pues, por lo que no van a tener tanta afectación, que tener conductores manejados a temperaturas altas, que sí se deben tener consideraciones, sobre todo de acuerdo a su capacidad, tanto de carga como de corriente. Otra de las consideraciones de los criterios que tenemos que tener en cuenta son los factores de servicio. Se debe considerar de acuerdo a las corrientes que se vayan a manejar. Volvemos al caso, una cosa es trabajarlo
para la parte de potencia y otra cosa es trabajarlo para la parte de control. Entonces hay que tener muy claro, ¿por qué? Porque unos van a manejar mayor capacidad de corriente o voltaje que otros que van a manejar una menor capacidad de corriente. Y por último, pues las normas y reglamentos, que serían lo que nosotros debemos cumplir, sobre todo teniendo muy en cuenta nuestro reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE. En RETIE hay unos criterios que nos permiten tener muy claro para la selección de estos conductores. Vamos a hablar ahora las técnicas de alado de los conductores. O sea, cuando nosotros hacemos instalaciones, nosotros colocamos conductos, ¿cierto? O sea, tuberías por donde van a ir nuestros conductores, ¿cierto? O si vamos a hacer tendido de cable por postes, entonces hay que saber también qué se debe utilizar dependiendo de las distancias o dependiendo del calibre, qué es lo que debemos utilizar para hacer el alado de estos conductores. Sobre todo en esos bancos de ductos que trabajamos nosotros en cualquier instalación eléctrica, ya sea residencial e industrial. La primera técnica que hablamos es el tirado manual. Esta técnica se utiliza para distancias cortas y donde no es posible utilizar maquinaria. Tampoco requiere de gran tensión o fuerza para su alado en el tendido o cableado de dicho conductor en las instalaciones eléctricas de acuerdo a la operación a manejar. Es importante tener cuidado para evitar el daño del aislamiento durante este proceso. Sabemos que nosotros cuando hacemos la tubería o los conductos, debemos tener claro que esos conductos no tengan esquirlas o algo que me pueda afectar nuestro aislamiento del conductor en el caso cuando se esté desarrollando este alado. O no se debe tampoco generar demasiada tensión, sobre todo cuando estamos utilizando conductores de calibre pequeño, entonces de diámetro menor. Entonces, por eso es importante en esta técnica de alado manual tener muy claro esa parte. Vamos con el tirado mecánico, que implica el uso de máquinas aladoras como cabrestantes o polipastos eléctricos que se utilizan para tirar de cables a través de largas distancias o en conductos de gran diámetro. Esta técnica produce la fatiga y el esfuerzo del operario y el esfuerzo físico del operario. Otra de las técnicas, en especial sobre todo para conductores de fibra óptica, que son conductores bastante delicados, se utiliza el soplado de cables. En esta, pues debemos utilizar aire comprimido para empujar el cable a través del conducto. Se requiere de equipos especiales de soplado de cables y es útil en instalaciones donde se requiere una alta velocidad de tendido. Otra de las técnicas que se utiliza es el alado con lubricante. Esta técnica se aplica un lubricante al cable antes de tirar. El lubricante reduce la fricción entre los cables y el ducto, facilitando el proceso de alado. Especialmente útil cuando se debe superar curvas o esquinas profundas.
Entonces, en este caso, pues debemos utilizar pues estos lubricantes. Estos lubricantes no deben ser contaminantes, ¿no? Y que sean fácil de evaporación, permitiendo así no se presenten otros daños que permitan pues, degenerar nuestros conductores o aislamiento de dicho. Vamos con el segundo tema. En el segundo tema vamos a hablar de las marcaciones o normativas de marcación, lo que hablábamos con relación a las instalaciones eléctricas. La marcación adecuada es fundamental para garantizar la seguridad, la eficiencia, la tranquilidad y el mantenimiento adecuado en diferentes campos, como en la ingeniería, la electrónica, la electricidad, la construcción y la seguridad industrial y demás. Como observamos ahí en las imágenes, tenemos marcaciones tanto para nuestros conductores de acuerdo al plano de conexión, identificando inclusive los bornes a tierra, como lo vemos en la imagen, y las conexiones que van con su respectiva marcación. Y otra de las marcaciones normativas que tenemos que tener claro son los tableros de seguridad donde identificamos algunos riesgos eléctricos en la cual pues todo personal no puede ingresar o a no ser que tengan los EPPs adecuados para su ingreso o manipulación de estos equipos eléctricos a utilizar. Al seguir una normativa de marcación estandariza, se facilita la comprensión y el reconocimiento de los elementos, lo que mejora la comunicación, minimizando errores y ayudando a los profesionales, en este caso a nuestros técnicos, a tomar decisiones informadas. Una marcación es importante, sobre todo cuando ustedes están realizando el montaje por primera vez o cuando ustedes están desarrollando un mantenimiento, por la cual pues deben tener claro el seguimiento de los planos en su instalación. Una de las cosas que se deben tener es el rotulado de los conductores. Hablábamos que el rotulado no solamente es el que nosotros hacemos para identificar en nuestros planos, sino también el rotulado que debe utilizar el fabricante, identificando qué tipo de conductor, aislamiento o calibre se está utilizando en dicha instalación. Las normativas de marcación y rotulado de los conductores es esencial para garantizar las instalaciones eléctricas segura, eficiente y bien organizada. Otra de lo que se debe tener en cuenta en las marcaciones son los códigos de colores, en especial de nuestros conductores y de acuerdo al sistema eléctrico a utilizar. En los sistemas de cableado eléctrico, algunos colores son comunes, como es el verde o el verde amarillo, donde identificamos el cable a tierra o conexión a tierra. El blanco o gris, que identificamos el neutro, el negro o el rojo, que utilizamos cables de línea o fase, el azul y también el amarillo, que también lo podríamos considerar el amarillo como conductor y el azul sobre todo en una instalación residencial como retorno, o sea el que nosotros instalamos en los interruptores que van hacia los bombillos, la línea interrumpida que llega
a cada una de nuestras luminarias. Aquí tenemos nuestra tabla. Es importante reconocer, sobre todo cuando ustedes estén tanto en una instalación residencial, en los tableros de distribución o en las conexiones de potencia, se van a observar cierta codificación, ¿listo?, de colores para identificar qué tipo de tensión, qué tipo de sistema se está utilizando en dicha instalación eléctrica. Como lo observamos aquí, los sistemas para corriente alterna son los siguientes. Tenemos monofásico, donde las tensiones nominales son a 120 voltios y en el cual nosotros aquí manejamos una fase o línea y un neutro, debido a que son dos hilos de conexión, adicionando el tierra, que viene siendo un cable desnudo o de color verde, o en algunos casos cuando la tierra es aislada, sobre todo para los sistemas de comunicación, pues se utiliza el verde o verde amarillo. En el segundo sistema es otro sistema monofásico, pero observamos que este sistema es trifilar, que significa que utilizamos 3 hilos de conexión. 2 de ellos vienen siendo las fases y el tercero es el neutro, sin olvidarnos de la línea tierra. En toda conexión debe estar la línea tierra. ¿Listo? La línea tierra, que es un sistema de protección no solo a los equipos, sino la parte más importante del sistema de tierra es que protege al ser humano. En este caso lo identificamos con el color fase, que puede ser amarillo, azul o rojo, o lo combinamos con negro, ¿listo? Entonces podríamos hacer rojo, amarillo, rojo, azul, azul, amarillo, o rojo, negro, azul, negro, amarillo, negro, permitiendo así identificar un sistema monofásico trifilar. El neutro, como lo observamos ahí en la tabla, viene siendo de color blanco y el tierra sigue siendo el desnudo o con aislamiento de color verde. O también tenemos el tierra aislada, que puede ser verde o verde amarillo. En el tercer sistema que vemos aquí en esta tabla, tenemos un sistema trifásico en estrella, esta conexión donde está en el secundario de nuestro transformador. ¿Listo? Quiere decir que el transformador es alimentado por una red de media, ¿listo? Y reducimos la tensión al voltaje. En este caso estamos hablando de voltajes de 208, 120 voltios, ¿listo? Para la cual pues tenemos un sistema trifásico tetrafilar, o sea, 4 filamentos, 4 hilos, sin olvidar, vuelvo otra vez y reitero, el tierra. ¿Listo? Para este sistema, que es los que más utilizados, sobre todo en las instalaciones residenciales y comerciales, tanto para centros comerciales, para instalaciones de casa, de gran capacidad de potencia, como para instalaciones de apartamentos, utilizamos este sistema y identificamos cada una de sus líneas con el color amarillo, azul y rojo, que vienen siendo las líneas fases,
y nuestro neutro sigue siendo el blanco. Seguimos hablando de los sistemas, lo podemos seguir ahí en la tabla, como lo podemos observar. Entonces los sistemas van de acuerdo a la instalación del secundario del transformador. Entonces el siguiente sistema es trifásico en delta. Vemos que en este es puramente trifásico, en la cual no hay neutro, ¿listo? No hay neutro, pero sí tenemos nuestro tierra, que puede ser desnudo o de color verde con aislamiento. ¿Listo? Entonces, este es un sistema trifásico, ¿listo? Puramente trifásico. Esto es normalmente utilizado en empresas medianas, ¿listo? Donde se utilizan motores de baja capacidad de potencia a 240 voltios. Entre mayor sea el voltaje, significa que más potencia se va a manejar. ¿Listo? Por lo cual, pues ahí vemos más adelante que tenemos otro trifásico en delta, pero es un delta especial en el secundario de nuestro transformador, porque en una de las bobinas va a tener un TAP central que viene siendo el neutro. ¿Listo? Estos voltajes pues ya serían de 240, 208 y 120 voltios. Y vemos los demás sistemas que siguen siendo trifásico en estrella, trifásico en delta, pero lo único que cambia son los voltajes que se están manejando. En algunos son de 380, 230, uno de 480, 270, ¿listo? Que sigue manejando neutros, y en otros que están de 480 a 440, que son puramente trifásicos, que no requieren de neutro, utilizado para motores trifásicos. ¿Listo? También tenemos trifásicos de más de 1000 voltios, estamos hablando que superan esos 1000 voltios, y pues ahí, para poderlos identificar como los anteriores, es tener claro los colores de los conductores que se estarían manejando en dicha instalación. Eso es lo que estaríamos hablando con esta tabla de conductores para corriente interna. También tendríamos para mirar, en el caso de que quieran identificar para las instalaciones de corriente directa, también tendríamos que ver la tabla de código y colores para las instalaciones de corriente directa. El etiquetado. Dentro del etiquetado de los conductores es el que me está mostrando en especial nuestros fabricantes, donde entregan una información que incluye la identificación del circuito o nombre del conductor, ¿listo? El número de conductor, si hay varios o el mismo cortocircuito, el calibre, el voltaje nominal, la potencia o corriente nominal y las instrucciones de seguridad si es necesario. Entonces, se dan cuenta que realmente dentro de las instalaciones eléctricas son importantes reconocer esos etiquetados para nuestros conductores. También pues hablaríamos también de las señales de advertencia y de seguridad, como es la importancia para advertir en sitios donde están instalaciones eléctricas, la cual son lugares apropiados para indicar peligro o condiciones especiales, por la cual se utilizan señales de advertencia como son peligro o alto voltaje,
peligro de descargas eléctricas, zona de trabajos eléctricos y salidas de emergencia, como lo observamos en las señales de seguridad eléctricas. Hablábamos también de las placas de características, no solamente para tableros eléctricos, sino también para otros equipos utilizados en las instalaciones dentro de un proceso eléctrico. Inclusive, nosotros cuando hacemos el cálculo de cargas, pues debemos tener claro en esa placa de característica cuál es el voltaje aplicado, cuál es la corriente nominal o cuál es la potencia de consumo de estos instrumentos. Inclusive en algunos casos nos tiene que identificar también cuántas líneas de conexión, si es monofásico, si es bifásico o si es trifásico, dependiendo del sistema o elemento a utilizar. Entonces, ¿cuáles serían las características que tienen estas placas? El nombre o número del tablero, la capacidad de corriente, la tensión nominal, que es el mismo voltaje, el tipo de tablero, ¿listo? Si es trifásico, si es monofásico, el diagrama de planos. En algunos casos, en algunos tableros debe aparecer el diagrama, sobre todo en los tableros de distribución, debe aparecer el diagrama de acuerdo a los circuitos que se utilizaron. También deben aparecer las instrucciones y las operaciones y seguridad. Diseño de las instalaciones eléctricas. El desarrollo de las instalaciones eléctricas residenciales comienzan con el requerimiento del usuario y los requisitos básicos mínimos de red. Pues, aparte de lo que nos suministra el propietario, pues nosotros nos basamos como técnicos en los requerimientos que nos indica nuestros conocimientos y basados en el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIEM. Dentro de los diseños de instalaciones eléctricas tenemos unos criterios de seguridad. ¿Cuáles serían? El cálculo de cargas en la unidad de vivienda, el cálculo correcto de las corrientes de los aparatos, el diseño de los circuitos de los ramales y sus protecciones asociadas, que vienen siendo nuestros breakers, que se utilizan de acuerdo a la capacidad de corriente a manejar y de acuerdo a los conductores instalados en cada uno de estos circuitos. El diseño de los circuitos de alimentadores y sus protecciones asociadas, la selección de los conductores adecuados de acuerdo con los criterios normalizados. Entonces, estos serían unos criterios de seguridad, permitiendo así que cuando ustedes van a hacer una instalación eléctrica en una casa, pues ustedes van a estar seguros de que los conductores utilizados en este sistema, son los adecuados y que cumplan con los requerimientos de acuerdo a la instalación con respecto a su carga a manejar. Otro de los criterios sería la selección adecuada de la capacidad de corriente de los conductores dentro de la instalación, la selección apropiada de los elementos del sistema de puesta a tierra de la unidad de vivienda. Aquí es importante esa instalación de puesta a tierra. Los métodos de identificación de los conductores de las instalaciones, la cantidad de los conductores permitidos en una canalización, o sea, cuántos cables podemos introducir dentro de una tubería o ducto, y las condiciones de empalme y conexionado. Hay algunos empalmes que son empalmes especiales que se requieren, sobre todo cuando se hacen en cajas de empalmes de conexión para instalaciones
subterráneas. Y los empalmes, sobre todo cuando hacemos conexiones, qué tipo de empalme se va a utilizar, si voy a utilizar capuchones o si vamos a hacer empalmes y aislados con cintas. También hay que saber el tipo de cinta que se debe realizar, que se debe utilizar en dicho empalme. Ahora hablemos del tercer tema. El tercer tema viene siendo instalaciones eléctricas. Vamos a hablar de las instalaciones eléctricas. Lo primero que hablamos es el diseño de la acometida. ¿Listo? En el diseño de la acometida se debe realizar por profesionales. Estamos hablando de ustedes como técnicos electricistas, en la cual no hay problema que se pueda causar desperfectos o graves daños de materiales o a personales. Entonces, una de las cosas, y que quede claro lo que les comenté anteriormente, las instalaciones de una acometida solo se puede colocar, si no es trabajador de la electrificadora, en la acometida solo se puede colocar el cable que va tendido desde el poste donde está la red de conexión y a la cual se debe dejar un seno considerable para que el empleado de la electrificadora pueda realizar la conexión a esa red eléctrica de baja tensión. Y llegar el conductor a la caja del contador, también dejando un seno, también para que el eléctrico de la electrificadora pueda realizar la conexión al contador. Ustedes no pueden hacer una conexión si no están autorizados. ¿Por qué? Porque esas conexiones deben venir con sellos para que a futuro no se presenten inconvenientes de fraude. Entonces, ellos colocan unos sellos que si esos sellos llegan a ser rotos sin autorización, se considera fraude. Por eso las instalaciones no las hace el eléctrico externo, tiene que ser un eléctrico que trabaje directamente con la electrificadora o que esté autorizado por la electrificadora, como suele suceder en las zonas rurales. Eso vendría siendo la acometida. ¿Y qué tengo que tener en cuenta? Si esa conexión, si el poste está cerca, a qué distancia debe estar o a qué distancia debemos considerar con ello, o si el poste está cerca y podemos hacer la instalación por medio de tubería, bajándola por el poste y llegándola por medio de una caja, por medio de tubería bajo tierra y llegando a nuestra caja de contador. Dentro de ellas, pues tenemos que tener en cuenta siguientes consideraciones. Una de ellas, que los conductores que forman parte de la acometida deben de ser continuos. O sea, no debe haber ningún empalme intermedio, porque eso permite a que se considere un fraude. Entonces deben ser continuos desde el poste hasta la caja del contador. Entonces debe ser continuo. No debe de haber ninguna derivación. Por eso en las conexiones el conductor que se utiliza para esas acometidas son especiales. Esto es la que nosotros consideramos conductores antifraude, que me permite a mí poder hacer la conexión y no tener ningún inconveniente. En la caja o armario de los medios se debe reservar en su extremo una longitud del conductor de la acometida lo suficiente que permita una fácil conexión al equipo de medida. Que ya habíamos hablado, hay que dejar un seno de ese conductor cuando lo dejen ahí alojado, para que cuando venga el eléctrico de la electrificadora a conectar, pues no tenga inconvenientes en la conexión del equipo de medida, que en este caso pues sería nuestro contador. No debe pasar por ninguna otra construcción, inmueble o estructura. O sea, que debe ser directamente desde el poste hacia esa área, hacia el capuchón donde va a bajar, hacia el contador, a la caja del contador. No debe haber ninguna otra infraestructura
en la cual ustedes tengan que atravesar. No se permite esto. No debe pasar, su mínimo calibre se debe ser de 8, de calibre número 8, AWG, ¿listo? Para conductores de cobre. Y lo que hablábamos anteriormente, de acuerdo a RTE, si utilizamos en aluminio, pues debe ser de calibre 6 mínimo. ¿Listo? Esto va de acuerdo a la capacidad de carga. El conductor de la acometida deberán tener la suficiente capacidad portadora de la corriente para manejar la carga y debe ser aislados para la tensión de servicio. ¿Listo? Entonces, esto es de acuerdo al calibre. Entonces, si la carga supera la capacidad del calibre número 8 para el caso del cobre, pues entonces tendríamos que buscar en la tabla, de acuerdo a la capacidad de corriente, cuál sería el calibre a utilizar con relación a ello. Entonces, por eso es importante tener claro el factor de potencia, tener claro ese cuadro de potencia que ustedes desarrollan o realizan en una instalación eléctrica. La caída de tensión mínima en las acometidas deben de ser de 0,5%. Es una caída muy pequeña de la tensión nominal. Estamos hablando del voltaje. Su caída no estamos hablando de que si yo tengo 120, entonces calculen el 0,5 menos el 0,5% de esos 120. Entonces no debes estar por debajo de eso. ¿Listo? Y lo mismo, la previsión de cargas actuales, futuras o a ningún suministro deben llegar a una tensión inferior, también estamos hablando del 93% de su tensión nominal, ¿listo? Asignada a la red eléctrica. Estas dos van amarraditas, ¿listo? Ni por debajo de su caída de tensión, ni por debajo de acuerdo a las cargas futuras. Entonces, siguiente, el conductor de neutro estará perfectamente identificado. Quedó claro de acuerdo a la tabla de RTE, ¿cierto? Que nuestro neutro es de color blanco. Y en algunas instalaciones de mayor voltaje son de color gris o blanco. ¿Listo? Las acometidas deben tener una longitud máxima de 35 metros. ¿Listo? Y esto va en el área urbana y de 50 metros en suburbano. ¿Listo? Y por último, en general, para los diseños de las acometidas, las instalaciones eléctricas se deben precisar que cumplen estos criterios con conformidad de su correcto funcionamiento. Otros criterios que tenemos que tener en cuenta son la previsión de la carga, que ya habíamos hablado, el cuadro de cargas, que se debe realizar con el objeto de asegurar que la demanda de suministro para la vivienda pueda estar cubierta sin necesidad de ejecutar obras de readecuación. O sea, ¿qué quiere decir? Que si llega el caso, su capacidad de carga supera la capacidad de carga de su conductor, pues deben de hacer otra vez la acometida. Volver a hacer la instalación como tal, porque no se tuvo en cuenta esa capacidad de carga. La previsión de la potencia en baja tensión para las viviendas con electrificación básica no podrá ser inferior a 5,75 kilovatios. Estamos hablando de 5.750 vatios. Y en viviendas con grado de electrificación elevado, con cargas previstas serán de 9,2. Estamos hablando de cargas mínimas. De ahí en adelante, de acuerdo a la capacidad de carga. ¿Listo? O sea que no es, cuando son cargas elevadas,
carga mínima tiene que ser de 9,2 kilovatios, estamos hablando de 9.200 vatios. Cabe destacar que para cada carga se debe considerar que se sitúe un transformador que debe emplear las acometidas de alta tensión, dejando las de baja tensión para la instalación de menor carga eléctrica. Estamos en consideración con relación a la capacidad de la red utilizada en ese sistema. Otra de las cosas importantes en la instalación de una acometida es la colocación de la caja del contador. Entonces, si vamos a hablar de las cajas de los medidores contadores, entonces hay varios conceptos con relación donde se vaya a instalar ese contador. Si el contador se coloca en un poste, sobre todo cuando hablamos de fincas, se dice que la caja debe estar a 1,8 metros, pero la mirilla significa donde se toma la lectura de la carga consumida. ¿Listo? Que cuando venga el lector del consumo eléctrico de la electrificadora esté frente a él. ¿Listo? Entonces se considera la altura promedio es de 1,8 metros. ¿Listo? Que esté esa mirilla. ¿Listo? En posición se podrá utilizar servicios provisionales dentro del área urbana o para el sector rural servicios definitivos de un solo usuario. Cuando colocamos incrustadas en fachadas esta caja, el eje de la mirilla debe estar máximo a 1,80 y mínimo a 0,8 del nivel del suelo. Eso es del tamaño de la caja. ¿Listo? El tamaño de la caja. Entonces, una de las consideraciones es que esa mirilla quede a 1,80. Y la otra consideración es que la caja, el borde de la caja, quede a 0,8 de altura. Sobrepuesta en fachadas, o sea que no está empotrada, sino están ahí sobrepuestas, la altura es igual que la anterior, a 1,80. ¿Listo? El murete, que es la parte mínima de la base de la caja, será a 0,8. O sea que se puede hacer un muro para colocar a partir de ahí la caja de distribución en este caso. Con esto pues damos por terminado lo que es la instalación de la acometida, que ya quedó claro, que sería desde la conexión del poste hasta la conexión de la caja del contador medidor. Vamos con el tablero de distribución, que como lo observamos aquí en nuestro circuito, va de la acometida como tal, ¿cierto? Llegaría nuestro tablero de distribución. O sea que aquí tenemos nuestro contador de la acometida, llega a nuestro contador, de nuestro contador llega a nuestra breaker totalizador y de nuestro breaker totalizador a la caja de distribución, donde, como observamos acá, vamos de acuerdo a los breakers utilizados, o sea, de acuerdo a los circuitos de esa vivienda que se vayan a utilizar. Entonces, asimismo, debe ser esa caja de distribución. ¿Qué debo tener en cuenta en la conexión de la caja de distribución? Que el cable fase, sobre todo para monofásico, que sea negro, ¿listo? O colores de fase, ¿listo? Y que debe ir conectado al tornillo donde se va a ajustar el breaker de conexión. En el caso de los tacos breaker, o sea, el enchufable, taco enchufable, entonces va el tornillo y se puede conectar enchufando, o sea, ajustando ese breaker, su conexión. El cable neutro, que viene siendo el blanco, ¿listo? Se debe conectar al tornillo de conexión definido con la letra N. O sea,
como lo mostramos aquí en la gráfica, en los bornes de conexión donde está la letra N que nos identifica que es el neutro. Y el cable tierra, que puede ser verde o desnudo, se debe conectar a los tornillos de conexión definido con el símbolo. El símbolo, como lo vemos acá, el símbolo de tierra, ¿listo? Entonces, en algunas cajas está definido ese símbolo para identificar que viene siendo el tierra, ¿listo? De ahí en adelante pues hacen los circuitos. Entonces observamos, por ejemplo es un circuito bifásico, ¿listo? Un circuito bifásico, como lo observamos, o sea, tiene dos líneas de alimentación. Si lo vemos en la tabla de RT es un monofásico trifilar, ¿listo? Y en la cual pues tenemos la instalación de las dos líneas vivas, nuestros breakers, que sería cada uno de nuestros circuitos, o sea, en este caso estamos hablando de 12 circuitos. ¿Listo? Y tenemos los bornes de conexión tanto del neutro como los bornes de conexión del tierra. No es difícil hacer una conexión. Si observan aquí en el tablero, por ejemplo es un trifásico y viene las tres líneas de conexión en cada uno de los tornillos de conexión principal de nuestros breakers. ¿Listo? Entre mayor cantidad de circuitos que se manejen, ya sean monofásicos, bifásicos o trifásicos, asimismo será el calibre del conductor porque va a manejar mayor carga. O sea, ¿por qué? Porque hay una gran cantidad de circuitos y la sumatoria de todos esos elementos conectados a ese circuito lo que me va a permitir es que esa carga se vaya a incrementar. Por lo consiguiente, es importante también aquí en la parte del cable marcarlo, lo que habíamos hablado. Si este es una conexión a 220, entonces tendría que estar, si los cables son negros los que llegan, pues marcarlos ya sea con pintura o con un rotulado del color definido para la conexión trifásica tetrafilar en este caso, y el blanco también, el neutro también debe estar también rotulado o marcado con pintura como tal. ¿Listo? El tierra también, si el cable viene negro, también se debe marcar, realizar su marcación como tal. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos la identificación de los circuitos como tal en un tablero. Deben de estar totalmente organizaditos, no deben de aparecer aquí todo regado, sino bien organizadito y que vaya por cada uno de sus ductos hacia cada uno de sus circuitos. Siguiente conexión, tenemos la conexión de una toma. Se debe realizar la conexión de los conductores como se muestra en la figura. La fase en los tornillos de la faja corta, en este caso observe una fajita corta. Entonces esta vendría siendo nuestro conductor fase, en este caso como es monofásico estamos utilizando un cable negro. ¿Listo? Sé que estas tomas tienen dos tornillos y en algunas conexiones ustedes van a observar de que aquí entra y la segunda conexión sale acá, pero en mi concepto no se lo recomiendo. ¿Por qué? Es preferible que solo salga un tornillo y que ambos tornillos se ajusten. ¿Por qué? Porque si yo no ajusto estos dos tornillos y dejo suelto esto es una lámina de conexión, es un puente, y si lo dejo suelto es un punto de recalentamiento por la cual se puede dañar su toma. Entonces, por la cual es importante. ¿Y por qué no le recomiendo que conecte acá y salga acá? Porque si se llega a dañar la toma, el resto del circuito, si aquí van tres tomas más hacia adelante y dos bombillos indicadores en ese circuito, dos bombillos en ese circuito, pues de ahí en adelante todo ese circuito se va a dañar. En cambio, si yo hago la conexión una exclusivamente para el elemento, pues el resto del circuito no va a tener ninguna afectación. El resto del circuito no va a tener ninguna afectación.
en cuanto a la conexión eléctrica de nuestro sistema. Entonces, por eso es importante. Entonces, aquí en los empalmes, estéticamente es bueno utilizar capuchones. Si van a utilizar capuchones, que ese capuchón quede totalmente recubriendo el cable, que no quede nada pelado, que si llega al caso, llega a presentarse, corten el cable y vuelven el torch. Por seguridad, algunos eléctricos que hacen, le colocan el capuchón, enroscan y le echan cintica aquí alrededor. Pero si ve que no es necesario, pues no lo hagan, ¿listo? No es necesario, lo importante es que quede bien aislado, bien empalmado. Si llega el caso, bueno, ya va dependiendo del tipo de empalme que ustedes vayan a utilizar, si es un cola de ratón, si es un empalme de seguimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes deben tener claro esa parte. Ahora, es importante, como vemos acá, identificar los conductores. Vemos inmediatamente, yo llego a destapar una caja de estas, inmediatamente yo ya identifico quién es el neutro, quién es el tierra y quién es la línea viva, permitiendo así pues tener una mejor seguridad y orden dentro de la instalación. Veamos la conexión ahora de un interruptor sencillo. Los interruptores, su función es interrumpir, como tal, interrumpir la conexión eléctrica. En este caso, interrumpe la conexión del bombillo, permitiendo así apagar o encender nuestro bombillo en cuanto a la transformación de corriente. ¿Listo? Entonces, la función es interrumpir. Y para interrumpir siempre se debe interrumpir, siempre. La interrupción es con la línea viva. Nunca la hagan con el neutro, ni nunca vayan a interrumpir un tierra. Entonces, la interrupción siempre es con la línea viva. Otro de los errores que cometen muchas personas es que piensan que el interruptor es un aparato de conexión donde le conectan el neutro y la fase. Si llegan a hacer eso, como estamos interrumpiendo, cuando cierren el circuito lo que están haciendo es un corto. Entonces, ¿quedó claro? Que no debe estar nuestro neutro acá. ¿Listo? El neutro de la caja debe continuar. Si hay otra derivación, pues se hace el empalme ese. Y si no, se puede dejar una derivación para una futura conexión o se puede hacer dejar un seno y continuar el neutro hacia dónde, hacia el bombillo. Entonces el neutro va directamente al bombillo. El que interrumpimos en este caso viene siendo la fase. Observe que aquí se interrumpe. En algunos el retorno aquí entraría negro y nuestro retorno sería de color azul, identificando que es un retorno de conexión. Y observamos que los tierras, si estas cajas son metálicas, los tierras van conectadas a cada una de las estructuras de la caja. Lo mismo si continúa el tierra, iría a la caja de conexión metálica. En algunos casos, cuando se hacen estructuras de cielo raso, es bueno conectar esa tierra a esa estructura. Toda estructura metálica debe estar conectada a tierra. Listo, esa vendría siendo la conexión de un interruptor sencillo. Conexión del plafón, que viene siendo la roseta. Entonces es importante definir en el caso de un plafón o roseta dónde debe ir conectado. Entonces hay dos tornillos de conexión ahí en esa roseta. Una que va directamente a la roseta, que debe ser el neutro, que si llega a romperse el vidrio sea fácil de quitar esa roseta que se dañó. O sea, si se rompe el bombillo pueden quitar esa lámina o roseta que se dañó. Y la fase al punto centro. Así nos permite que haya mayor seguridad en cuanto a la instalación. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la instalación de nuestro plafón o roseta. Si va a ser una lámpara, pues se hace la conexión de acuerdo a las conexiones de nuestra lámpara. ¿Listo? Algunas lámparas son empotradas en el cielo raso,
Entonces lo recomendable es que coloquen en la conexión bordes de conexión. ¿Listo? Eso sería lo recomendable, que sea fácil de quitar y fácil de poner para cuando se presente daño de esa lámpara o un mantenimiento de esa lámpara sea fácil de quitar y fácil de colocar. En cuanto a la conexión de interruptores conmutables, un conmutable es lo que, como observamos aquí en la gráfica, es lo que nosotros instalamos para una escalera o un pasillo largo, ¿listo? Permitiendo que cuando usted esté abajo y prenda los bombillos y cuando llegue arriba los apague. Si es un corredor, lo mismo, porque usted no va a llegar a prenderlo para pasar el pasillo, no hay para apagarlo y tener que devolverse y pasar ese pasillo a oscuras. No, la idea es, eso es lo que nos permite el conmutable. El conmutable, ¿cómo se debe conectar? Observe que la línea va aquí en el común, tornillo común, ¿sí o no? Los conmutables, ¿cómo se diferencia? Que tienen 3 tornillos de conexión. Entonces, la línea va aquí en el común y las otras líneas van puenteadas entre sí. Línea 1 con línea 1 y línea 2 con línea 2. Y el otro común va hacia el bombillo, ¿listo? O bombillo, si son varios bombillos. Y lo que habíamos hablado anteriormente en la conexión de los interruptores es que si nuestro neutro va directamente hacia el bombillo, pasa por los interruptores y la tubería pasa por él. Con esto damos terminado nuestro tema de instalaciones. Muchas gracias por la atención prestada y espero que les haya servido todo lo que hablamos.